Entonces puede ya venir la interpretación, ¿verdad? Ya podemos irnos al lado de la interpretación. Mire, de la unidad a la dualidad, ¿no? Entonces, ahora sí, una vez que ya se entendió un poco la gramática, un poco la literatura, un poco esta conversación técnica, entonces puede ya venir la interpretación, ¿verdad? Ya podemos irnos al lado de la interpretación. Mire, de la unidad a la dualidad, ¿no? Entonces ellos estaban en el paraíso y son expulsados ahora, digamos, a la tierra para que se entienda un poco, ¿no? Vámonos un poco al, a la palabra también gramatical, ¿no? La palabra gramatical sobre la ayuda idónea, ¿no? Bueno, la palabra Adán también ha sido mal traducida en parte. Vamos a leer Génesis 1:26 al 28. Entonces dijo Elohim, hagamos al Adán, ¿verdad? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Al Selen, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que recta sobre la tierra, y creó Elohim al Adán a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Y miren, ¿cómo creó al Adán? Macho y hembra, es decir, varón y varona. Pero en hebreo dice, escuchen bien, ¿ah? Dios crea al Adán. Aquí el Adán, su traducción es ser humano. Dios crea al ser humano, Dios crea a la humanidad. Adán no es el varón aquí. Entonces, Adán puede ser el varón en otros textos. Se puede interpretar así, como Adán y Eva. Pero cuando dice que Dios creó al Adán, aquí detrás de la palabra Adán es la humanidad o ser humano. Y Dios crea la humanidad. Y Dios crea al género humano. ¿Cómo creó al género humano? Pues género humano masculino y género humano femenino, ¿no? Ish e Isha. Ish, y luego a Ish le agrego una A y sale Isha, ¿no? Es muy interesante. Es como varón y varona, algo así, ¿no? Varón y varona. Los creó. Es decir, no dice en los primeros capítulos, en este caso en el 1:26, no dice aquí que primero creó al hombre y después a la mujer. No dice, dice que los creó juntos. Y Dios creó al ser humano. ¿Y cómo lo creó? Lo creó pues varón y varona, ¿no? Hombre y mujer. Así yo creé al ser humano. No que uno salió del otro, ¿eh? No dice eso, ¿no? Sino que los creó juntos. ¿Por qué? Porque precisamente así funciona la ley del universo, pues no son dos energías. Pero bueno, estamos en la teología. Luego, Elohim los bendijo y les dijo Elohim, ¿no? Bueno, fructificaos y multiplicaos, ¿no? Es decir, únanse y que salgan otros más, ¿no? Llenad la tierra, sojuzgadla, domine los peces del mar, las aves del cielo y todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Entonces, ahí está la palabra Adán, traducida como ser humano. Bien, para que se vaya entendiendo un poco ya la teología, ¿no? Entonces ya nos estamos yendo ya a las interpretaciones, ¿no? A la teología, después de tener una base, por supuesto. Y miren, el cielo va a representar, o el Edén, ¿no? Va a representar la unidad, lo celestial, lo infinito, lo espiritual. Ahí estaban ellos al comienzo, en ese estado. Seguramente no se cansaban, ¿verdad? Eran eternos, eran infinitos, digamos. Y luego pasan a este estado, que es estado de la dualidad, ¿no? Lo terreno, lo finito, la materia, ¿no? Ese sería el contraste entre el cielo y la tierra, ¿no? Como dos estados, digamos. Bien, cuando ustedes ven el cuadro y dicen Adán de luz representa el Edén y Adán Ish más Isha representa lo terrenal. Claro, lo que pasa es que esta simbología, lo que ustedes están viendo, va a representar que ellos estuvieron en un estado y luego pasaron a otro, ¿no? El impulsor de pasar de un estado al otro, ¿quién fue? El Nahash, el serpiente. El serpiente impulsó al Adán a que pasen de un estado al otro. El trabajo del serpiente es
mostrarle el lado opuesto de las cosas, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? La induce para que ella se vaya al otro lado, ¿no? Por primera vez ella va a irse, se va a desprender al lado derecho, por decirlo así, digamos, había un lado derecho, izquierdo, y ella usó el otro lado. ¡Pum! Y probó lo que no tenía que probar, ¿no? Pero no eran así ellos, ¿no? Eso es un poco la idea, para que se vaya entendiendo, pero esto tiene todavía una interpretación aún más profunda, ¿no? Entonces, pero ahí vamos empezando. ¿Se acuerdan que le dije que íbamos a hablar acerca de qué cosa significa la contraparte, ¿no? La ayuda idónea, ¿no? Te haré ayuda idónea, dicen, ¿no? Ah, ayuda idónea significa que la mujer va a servir al hombre, pues, ¿no? O sea, el centro siempre es el varón y la mujer la han puesto para que sirva al varón. Falso. Falso, eso no dice el texto ahí en esta parte. Miren, Génesis 2:18. Dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Claro, pues porque si el hombre está solo, ¿qué hace? ¿Se pueden multiplicar o no? A ver, pues que toda la población sea de puros varones. ¿Es bueno? No, pues mueren todos, ¿no? Mueren todos, bueno, claro. Tiene que haber ser humano o mujer, no solamente ser humano un hombre. Ser humano hombre, ¿de qué sirve? ¿No? Se extingue la población. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda que esté frente a él. Ese es la traducción correcta. Neget no es idónea, falso. Neget es la contraparte. Le haré su contraparte. Esa es la traducción correcta. Neget. Abajo está en el Strong 5048, dice, ¿no? Dice, Neget, frente a, parte opuesta, contraparte. Y luego dice cónyuge, ¿no? Y bueno, en contra de o antes, delante, ¿no? En dirección, enfrente. Bien, entonces, que se entienda que Neget es tu contraparte. Te voy a hacer tu parte opuesta. Entonces, ahí está el Adán. Vean ustedes el cuadro. ¿Adán qué es? Humanidad en ese contexto. Entonces, Adán masculino y Adán femenino. Te voy a hacer tu contraparte. Y no es que primero salió el masculino y luego lo femenino, no, sino que del Adán desprenden dos, el Adán masculino y el Adán femenino. Así que el Adán masculino seguramente se vio al espejo por primera vez y había sido su contraparte. Y bueno, y esos colores en realidad son muy... Hay mucha simbología en realidad en estos colores, ¿no? El azul y el rojo está en todo lado, ¿no? ¿Se acuerdan incluso la pastilla azul y roja de Matrix, ¿no? Tiene que ver incluso con las energías y el desprendimiento de la luz. Es otro tema en realidad, ¿no? Pero ahí están esos colorcitos que están en todos lados. Están en la bandera de Corea, está en la bocina de la policía, ¿no? Ahí están esos dos colores. No es por las puras esos colores, no están ahí de más. Esos colores están en el mundo electromagnético que tú y yo conocemos, ¿no? Puedes ir a la física y puedes entenderlo mejor, estos colores. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es que, es que se entienda la gramática hebrea y lo que desprende la teología de la gramática hebrea. No hacer una teología porque a mí me da la gana, se me apareció un espíritu y me dijo, hace esto y di lo otro, ¿no? Y cosas así que hace todo el mundo. No, aquí la teología tiene que ir conectada, al menos tiene que tener una base. No digo que esta sea la verdad absoluta, no, sino que hay una base para que se entienda, ¿no? Esta ya no es ciencia bíblica totalmente, ¿no? Ya estamos un poco en la teología, ¿no? Dándole algún tipo de sentido a las cosas que estamos viendo. Entonces, ahí está otra gramática para que ustedes vean que no existe que la mujer esté al servicio del hombre. No, es 100% hombre, perdón, 100% energía masculina, 100% energía femenina. Aquí es, vamos a llamarlo así para que se entienda, es como 50-50, por decirlo así, ¿no? Solo para que se entienda, ¿no? En realidad es 100-100. ¿Cómo se entiende esto también en el mundo de la ciencia? Polo positivo o polo negativo. Cuando se juntan, hacen electricidad, ¿no? Algo así, para que se entienda. No existe que el hombre es superior a la mujer, no, son diferentes, es la contraparte, ¿no? Todo el universo tiene dos energías, opuestas pero complementarias a la vez, ¿no? Así, y el mejor ejemplo es la electricidad. El polo positivo unes con el polo negativo, cuando se unen, desaparecen y sale un tercer elemento, ¿no?
la electricidad. Ese es el mejor ejemplo para que se entienda esta parte teológica. Miren, Génesis 3:7. En ese momento, dice, se le abrieron los ojos, ¿no? Cuando comieron del fruto del árbol. Miren, ¿no? Ellos comen el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos comen ambos. Nos han enseñado que ellos comieron solo del mal. Mentira. Dice la mismísima Biblia que ellos comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, si ellos comen el conocimiento del bien y el mal, ¿qué serían ellos? Pues duales, pues, ¿no? Ya tienen dos conocimientos, pues, ¿no? Y vean, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, ¿no? Y ahí dice cosieron hojas de higuera y todo lo demás. Bien, para que se entienda un poco un tipo de interpretación, está hablando del despertar de la conciencia, ¿no? Lo no consciente contra lo consciente. Algunos dicen, no, ellos no eran bebitos, dicen. Adán y Eva no eran niños en el paraíso, ellos eran ya adultos, ya eran ya adultos, pero su conciencia no había sido desarrollada. Entonces, pasar de un estado a otro tiene que ver un poco pues con la Nahash y la unidad y la dualidad. Entonces, el mejor ejemplo que también se le puede dar y se puede teologizar es que lo no consciente y lo consciente simboliza el despertar de su conciencia a la dualidad. ¿Cómo lo entendemos? Sencillo. Cuando los niños están desnudos y están jugando, ¿acaso ellos no están en un estado de pureza, de unidad, de inocencia? Claro. Es más, puede haber un niño, bueno, con todo respeto, ¿no? Un niño mulato y un niño ario, ¿no? O sea, un blanquito y un negrito, ¿no? Para que se entienda. Y ellos están jugando y no andan mirando cosas que no son, digamos, ¿no? Como nosotros los adultos, no. Cuando ese estado del niño que está en un estado no consciente, cuando crecen, se hacen conscientes, entran en la dualidad. Muy interesante. Entonces, a eso se entiende como se le abrieron los ojos. El entendimiento teológico de y se le abrieron los ojos significa es que ya fueron conscientes ya son conscientes. Y como son conscientes, son duales. Y como son duales, entonces el nivel de atracción del polo positivo y el polo negativo ya despierta ya. Entonces, por eso que ya la mujer a los 12 años puede procrear, ¿no? Yo sé que esto ha causado mucha controversia, ¿no? ¿Cómo es posible que la mujer en la casen a los 12 años y todo eso? Yo le digo, ¿y cómo es posible que el cuerpo de la mujer esté diseñado para que tengan hijos a los 12, 13 años? ¿Quién diseñó el cuerpo para que tengan hijos a esa edad? ¿Por qué Dios no los diseñó para que tengan hijos a los 20 años las mujeres? ¿Por qué lo hizo para que a los 13, a ver, o a los 12, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a partir de ahí ya pueden tener hijos? ¿Y por qué no a los 20 o a los 18? Entonces, es un tema de nunca acabar. Pero cuando se hacen conscientes, entonces sienten recién ya la atracción, lo masculino por lo femenino y lo femenino por lo masculino. Viene la atracción, cuando son niños no hay un despertar, no son conscientes. Cuando ya crecen son conscientes, cuando no. Perdón, cuando son niños no. Entonces, eso también es una simbología, es una forma de teologizar que el Edén y lo terreno tipifica la no conciencia con la conciencia. Y cuando ya pues viene la atracción, ¿verdad? Cuando viene, entonces ya pasaste al otro lado ya. Ya en el momento que tienes relaciones sexuales, ya pues van a nacer los hijos, pero si tú no haces nada de eso, estás en el estado del Edén todavía. Cuando lo hagas, te nacen los hijos y todo, y te va a doler, vas a ser finito, vas a morir, etcétera, etcétera, ¿no? Es como pasar de un estado espiritual a un estado material. Lo espiritual es eterno, lo material no, es finito, ¿no? Aquí se viene a morir. Se nace, pero se muere, ¿no? Cuando nacen, celebran pues el nacimiento de un niño, ¿no? Pero lo celebran para que muera, ¿no? Porque nacemos para morir. Muy interesante. Pero un poco la idea, ¿no? Para que vayan entendiendo un poco. Entonces vámonos a una simbología final. Dice, con el tema del 2, ¿no? Aquí
para que se tipifique un poco, aquí estamos hablando de la dualidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? La unidad y la dualidad, ¿no? Entonces, la unidad es el Edén y la dualidad es la tierra, ¿no? Lo terrenal, ¿no? Aquí también, ¿no? Perdón, en esta parte, del cielo, la unidad, lo celestial, lo infinito, lo espiritual, ¿no? Si tú ya estás en el infinito y comes y pasas a lo terreno, eres finito, ¿no? Si comes del fruto, vas a morir, claro, comieron del fruto, o sea, se hicieron humanos. ¿En qué momento el ser humano es ser humano? En el momento de que somos conscientes de las cosas. Y si somos conscientes, somos duales, porque el universo es dual por fuera, por lo tanto yo también soy dual por dentro. Y esa es un poco la idea, ¿no? Para que vayan entendiendo, ¿no? Entre la simbología final con el tema del 2, el número 2, es muy interesante, miren. Génesis 1:1. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en hebreo, en un principio, ¿qué dice? Dice Bereshit. ¿Cómo empieza el universo? Según Bereshit. Perdón, según la Biblia, con Bereshit. ¿Cuál es la primer letra o cuál es la letra, la primerita que empieza cuando empieza la Torá? ¿No? La ley. Esta pues, Bereshit. ¿Y cuál es la letra de la derecha de Bereshit? Pues la Bet, la B. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto? Aleph. ¿Y Aleph qué simboliza? El uno. Y el uno, ¿dónde está aquí? No hay, la Aleph está afuera. Entonces, la Aleph, en la simbología, por supuesto, la Aleph no está adentro cuando se creó el universo, está afuera. Cuando se creó el universo, empieza con la Bet, 2. Y la Bet es el 2 porque la primera letra es la Aleph, la segunda es la Bet. La Bet es el número 2 dual. Entonces, el universo se creó dual, Bereshit. No con la Aleph, sino con la Bet, ¿no? Así empieza el universo. Y en Génesis 1:7-8 dice algo muy interesante, ¿no? Cuando Dios comienza a crear todo y llamó Elohim al firmamento cielo y atardeció y amaneció. ¿Y cómo lo llamó? El día segundo. ¿Dónde dice y fue bueno? No, pero cuando ustedes comienzan a leer en la creación, en los otros dice y fue bueno lo que hizo y en gran manera fue bueno. Pero cuando hace el día 2 el segundo día no dice y fue bueno. Muy interesante, ¿no? Interesante, claro, dentro de la teología, por supuesto. Interesante que la Torá empiece con la letra Bet y no con la Aleph, sino con el 2. E interesante que cuando ya llamó en el tema del firmamento el día segundo, no dice que era bueno. Pero los otros días dice que eran buenos, pero no con el segundo día, ¿no? Interesante el número 2, ¿no? El dual, ¿no? Y vean ustedes a la izquierda, es una simbología que tiene que ver cómo es que del cero pasamos al uno y cómo es que del uno pasamos al 2, ¿no? Entonces es un misterio en realidad, porque para pasar del cero al uno hay decimales, ¿no? 0,1, 2, 3, 4, y se van al infinito. ¿Y en qué momento el 0, infinito se hace uno? ¿Y en qué momento el 1, infinito se hace 2? ¿No? En la simbología. Por eso es que se ve ahí que del cero de la nada aparece algo, ¿no? De la nada aparece el universo. Y cuando aparece el uno del universo viene de un verso, ¿no? Uno, universo, ¿no? Un solo verso. Y ese universo es dual, del cero, el uno, ahí está la mano de Dios, ¿no? La mano de Dios es el uno, y mira cómo hace el dos, ¿no? La dualidad, ¿no? Muy interesante, ¿no? La simbología, ¿no? De la unidad pasar a la dualidad. Y bueno, ¿cómo se regresaría, no? Claro, si tú cierras ese medio triángulo, la tercera recta hace el triángulo, ¿no? Ahí hay un 2. Ahora, el triángulo, ¿qué es? Pues tres lados, ¿no? Por eso que se dice que con el 3 se regresa al uno, porque si yo hago un equilibrio, si voy a equilibrar, perdón, la dualidad, ¿cómo la equilibro? Con el 2, ¿verdad? Y ese 2 si yo lo cierro, se hace un triángulo. Entonces, el número 3 me va a hacer regresar otra vez al uno. Un poco simbología de números,
y todo lo demás, ¿no? Eso es lo que representa un poco el triángulo, ¿no? De ahí la palabra, el triángulo cierra, pues, ¿no? Cierra la figura. Por eso que como la cierra, se le llama la totalidad. Por eso que el 3 también tipifica totalidad, ¿no? Por eso que las tentaciones de Jesús fueron tres. No es que fueron tres literales, no, significa que siempre fue tentado, ¿no? Totalidad, siempre fue tentado. Entonces, ese es un poco el número el 3, ¿no? Que muy interesante, ¿no? De ahí viene la idea del Padre, el Hijo y quién equilibra, el Espíritu Santo, ¿no? El papá, la mamá y el del medio es el Hijo y de ahí nace la Trinidad que tú y yo conocemos en la mitología de todos los pueblos, que claro, no ahondo más con la Trinidad, ¿no? Pero venga, vean ustedes ahora esta simbología. El Edén es la unidad. Como ellos desobedecen, ¿no? O sea, por primera vez actúan en el lado contrario, ¿no? Salieron de la unidad, se hacen dos, ¿no? Muy interesante. Adentro de ellos eran uno, pero al hacerse dos no puedes, pues el dos no puede estar en el uno. Por eso expulsados, expulsaron los dos, no uno, los dos salen, o sea, de la espiritualidad a lo terrenal. Eso es una simbología, el uno con el dos, ¿no? Adentro estaban pegados, dicen algunos. Eso es lo que, claro, no se entiende, pero la idea es que adentro ellos dos eran uno. ¿Cómo me van a entender? Con las diapositivas que va a haber más adelante, pero como estamos generando las bases, ¿verdad? Entonces hay que verlo. Miren, Adán celestial, el Ish y la Isha fueron expulsados del Edén, donde el jardín tipifica la unidad. Así la dualidad Ish y Isha no pueden estar adentro. Claro, el 2 no puede estar en el uno, ¿no? Ya se hicieron duales, ¿no? Adán terrenal, Ish más Isha, ¿no? Ya son dos, ya no están pegados ya fueron separados. El Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se hicieron duales, dos. No solo del mal. El hombre se hace dual para entrar a la atmósfera terrenal. Como el universo es dual, entonces si tú entras a la dualidad, ya pues tienes que entrar a todas las leyes que hay en el universo, que es que somos finitos, somos duales y entramos a la materia. Eso sería el entendimiento. ¿Y antes qué? ¿Dónde estábamos? ¿No? Bueno, pues la teología nos dice que antes estábamos en otro estado, ¿verdad? En el campo espiritual. Ahora que pasas al campo material, pasas del uno al 2, ¿no? De la unidad a la dualidad. Es un poco la teología. Miren, esta serpiente o crítico interior es como un susurro en nuestra mente. No se olviden que Nahash también es susurrar. Ya vimos la evidencia. Que nos dice qué hacer y qué no hacer. Y a veces puede llevarnos por el camino equivocado, ¿no? Y eso es lo que le pasó pues a Eva, ¿no? Ya eran conscientes de alguna manera, pero ya usaron, por primera vez usaron el lado contrario. Ya usaste ese lado contrario. Bueno, no puedes estar aquí, pues, ¿no? Expulsado, ¿no? A la tierra, terrenal, dual. Abajo dice, el crítico interior es nuestro cuestionador que nos obliga a elegir un camino, ¿no? Ahí vamos entrando con la simbología, ¿no? Conclusiones finales, ¿no? Miren, la serpiente en el relato del libro de Génesis no fue un reptil literal que hablaba, sino más bien una representación simbólica del conflicto interno y la tentación experimentada por Eva. Esta interpretación se basa en varios puntos. Por ejemplo, en el pasaje de 2 de Corintios 11:3 se compara la astucia de la serpiente con el engaño que desvía los pensamientos de la sinceridad en Jesús o Yeshua. Esto sugiere que la serpiente representa una influencia engañosa o una lucha interna, ¿no? Dice en Corintios, ¿no? Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos no sean desviados, porque la serpiente tiene el trabajo de desviar el pensamiento, ¿no? Es el impulsor a que el hombre vea el lado contrario de las cosas.
La idea de una serpiente parlante no se ajusta a la realidad, ya que en la creación inicial no se menciona que las serpientes tengan la capacidad de hablar. La serpiente y el árbol del bien y del mal son interpretados como figuras internas en la mente de Eva, más que como elementos físicos externos. No existió una serpiente literal hablando, no, claro, los animales no hablan, ni un árbol físico que representa el bien y el mal, ¿no? Entonces serían aspectos internos del ser humano. La astucia atribuida a la serpiente es más bien la habilidad de Eva para obtener sabiduría y conocimiento a través de su propia elección y decisión. Eva deseaba alcanzar la sabiduría del bien y del mal, lo que la llevó a la transgresión. La interacción Eva y la serpiente representa un diálogo interno dentro de Eva misma, donde su crítico interior la instiga a desobedecer la prohibición divina. La desnudez posterior de Eva y Adán simboliza su conciencia expuesta y desprotegida después de su transgresión, lo que lleva a la vergüenza y a la conciencia del bien y del mal. En resumen, la serpiente en el relato de Génesis representa la tentación interna y la lucha moral dentro de Eva, en lugar de un reptil literalmente hablante. Este enfoque sugiere una interpretación más simbólica y psicológica del relato bíblico. Vean, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida estaban a su alcance. Sin embargo, él no extendía la mano para tomar y probar sus frutos, pues su paladar y su voluntad, sus pensamientos, sus deseos e incluso su propia vida estaban todos encerrados en él mismo, esperando ser lentamente desarrollados, ¿no? Es como un estado no consciente y pasamos al estado consciente. Él por sí mismo no los podía desarrollar en el caso de Adán, masculino, ¿no? Por consiguiente, del Adán masculino mismo se originó un colaborador idóneo para sí mismo, una mano que le ayudase a desatar sus múltiples envoltorios. ¿Y dónde podría obtener mejor esa ayuda sino en su propio ser, tan rico en recursos debido a su alto potencial en divinidad, ¿no? Estaban allá en un estado de pureza, por decirlo así. Esto es muy significativo. Eva no es nuevo polvo ni nuevo aliento. Es el mismo polvo y el mismo aliento de Adán, huesos de sus huesos y carne de su carne. No surge otra criatura, sino que el mismo Adán simple es hecho doble y opuesto. Un Adán masculino y un Adán femenino. Y así, el rostro solitario y aún no reflejado obtiene una compañía y un espejo, y el hombre sin eco en ninguna voz humana comienza a reflejar su luz en dulces estribillos a lo largo de los paseos del Edén, ¿no? Esto es un poco más, es una filosofía que te trata de, o trata de adentrarnos a un entendimiento más profundo de qué representaría la dualidad y qué representaría pasar de un estado al otro. Y vean, así la unidad inconsciente de sí misma engendra dualidad, para que por medio de la fricción y de la oposición de la dualidad comprenda su unidad. Por eso que a veces hasta en el Midrash de los judíos dicen que ellos eran andróginos, o sea, que estaban así pegados. Claro, simbológicamente, ¿no? Estaban pegados y en algún momento, ¡pum!, son desprendidos, ¿no? Y cuando son desprendidos es porque pasan precisamente a la materia y la materia es dual, ¿no? La materia, la dualidad te lleva al conflicto, pues, ¿no? Tienes que elegir, pues, ¿no? O la derecha o la izquierda. Eso es un poco la idea. La dualidad no es un castigo, sino un proceso inherente a la naturaleza de la unidad
y necesario para el desarrollo de su divinidad, ¿no? A través nosotros de la dualidad y el equilibrio de esta dualidad podemos entender esa unidad. De ahí la idea de que el primer Adán es terrenal y el segundo Adán es de los cielos. Entonces, si este Adán es terrenal, este Adán es dual. Entonces hay que regresar otra vez al Edén. Y Pablo dice que hay un segundo Adán. Y este segundo Adán, nosotros tendremos que entenderlo, pues, que es el famoso Cristo, que este segundo Adán lo que hace es equilibrar estas dos fuerzas, ¿verdad? Llevándolo todo a la unidad. No se olviden que en la comunidad de Jesús, ¿no? En la iglesia de Cristo, como dicen, no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, ¿no? ¿Se dan cuenta? En cambio, los judíos fariseos, ellos sí tenían marcadas las cosas, pero Jesús vino y nos enseña la frecuencia más alta, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia más alta que lo une todo? El amor, pues, ¿no? Por eso Pablo decía, el amor todo lo une, todo lo soporta. ¿Se dan cuenta? Esas enseñanzas de Jesús y de Pablo habían sido muy elaboradas, muy espirituales, porque lo que te hace es, te llevan otra vez a la unidad, ¿no? No, no discrimines, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? En el judaísmo fariseo, la mujer estaba relegada, ¿no? En el judaísmo nazareno, ¿verdad? Toda la mujer tiene un papel protagónico. Y hoy en día las religiones occidentales hacen callar a la mujer, ¿no? Sin entender que hay dos energías en el universo y las dos, pues, se tienen que manejar juntas, ¿no? Y equilibrarlas, ¿no? Esa es un poco la simbología profunda de este estudio, ¿no? Dice que la dualidad no es un castigo, sino es un proceso inherente a la naturaleza de la unidad y necesario para el desarrollo de su divinidad, ¿no? Entonces, muy interesante. Miren, ¿cuál fue el primer acto de Adán después de hacerse dual? Fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues, ¿no? Y de este modo hacer todo este mundo dual como él. Y la serpiente que sedujo a Eva para que probase del bien y el mal, ¿no era acaso la voz profunda, la voz activa de esta dualidad? Hasta entonces inexperta, estimulándose para la acción y la experiencia, ¿no? Un poco la idea. Bueno, hemos terminado. Espero que hayan podido entender esta interpretación. Yo sé que es muy profunda, ¿no? Entonces, esta serpiente, si se dice el serpiente era sabio, más sabio que todos, pues en pocas palabras te está dando a entender de que el ser humano pasa de un proceso de unidad al proceso de la dualidad. Y en esta dualidad todo tiene su contraparte, el Adán masculino con el Adán femenino, ¿no? Cuando se unen se hacen una sola carne, dice la Biblia, ¿no? Cuando el hombre se une a la mujer, se hacen una sola carne, ¿no? Un poco la idea. Bueno, muchas gracias, creo que querían participar. Adelante, por favor. Saludos, saludos todos. Saludos, profesora, excelente exposición. Bueno, entonces hablando, mi pregunta es la siguiente, para no hacer en el chat. Entonces, no mirándolo desde la parte teológica, se puede fundamentar entonces que, ¿cómo se puede hacer cómo explicar ese principio de la vida del ser humano? Ya, entonces ya habían en ese principio hombre y mujer. Es como mi pregunta, o sea, el inicio del ser humano, ya desprendiéndolo Claro, de sí, pronto de muy, la muy, parte muy teológica. interesante. Muchas Sí, gracias, sí, profe. sí, sí. Muy, muy, muy buena la pregunta sobre si en la tierra ya estaba poblado el hombre y la mujer, ¿no? Bueno, la idea en este enfoque, no en la verdad absoluta, la idea en este enfoque es entender cómo el hombre es hombre. ¿En qué sentido nosotros existimos, ¿no? Bueno, porque somos conscientes, ¿no? El hombre existe porque el hombre es consciente. Esa es un poco la idea. Y si soy consciente, soy dual. Ahora que Ujú. soy dual, ¿cómo regreso al Edén? Bueno, podemos regresar al Edén equilibrando esta dualidad. Quien lo hace mejor, quien te regresa al Edén, es pues Jesús, ¿no? Con sus enseñanzas, ¿no? El segundo Adán. El primer Adán es el terrenal. El segundo Adán es el celestial, dice Pablo, como dándote a entender que con Jesús y sus enseñanzas y su espíritu, equilibramos otra vez estas fuerzas
y Sí, podemos regresar. Un ujú. poco la idea, ¿no? No sé si se entendió. Sí, sí, excelente, profesor. Muchas gracias. Claro, excelente. Adelante, Melvin. Ah, mi hermano, buenas noches, ¿cómo está? Un privilegio saludarlo. Mire, yo tenía una pregunta con respecto, he escuchado una teoría, bueno, ahí no tan conocida, pero que toca este tema y ellos mencionan de que la serpiente literal tuvo relaciones con Eva y fue así como pues se produjo la caída, el pecado y todo lo demás. Bueno, mi hermano, mi pregunta sería, yo sé que usted ha escuchado sobre este tema. Me pregunta es, ¿por qué esta postura no se sostendría teológica ni históricamente? ¿Y por qué está, bueno, algunos la creen, ¿no? Esa sería mi pregunta y darle gracias a mi hermano por la clase. Buenas noches. Sí, bueno, la pregunta también muy buena. Hay varios videos de Mauro Biglino exponiendo precisamente este tema y él dice, ¿no? Si fuera literal, así serían las cosas, ¿no? Es lo que dice. Pero claro, en parte le conviene porque, claro, literal se puede entender muchas cosas, ¿no? Pero la Biblia no tiene un enfoque occidental literal, sino literario. Y si él se va por el lado literario, claro, ya no tendría mucho sentido decir que cuando hay una expresión en hebreo de Eva, he concebido con Adonai, he concebido con Dios este hijo. Claro que no es tu línea, ¿no? No es tu línea, pero ahí textualmente dice que he concebido con Dios. Entonces, como si diera a entender de que ese hijo fuera de Dios. Por el otro lado, viene ese tema de, no me acuerdo, Graham, ¿no? Graham, que es lo que se llama el desarrollador de esa nueva teología. Y Graham dice que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Por eso es que hay dos descendencias. Pero en realidad, si tú analizas más meticulosamente, ¿no? Más profundamente, no tiene sentido. Porque mira, para que me entiendas un poco que todo es dualidad. Fíjate, una sola matriz y hay dos hijos. Si tú tienes ahora la foto del yin y del yang, esto se puede entender mejor. Pero imagínate o visualiza tú el yin y el yang. Ya. Un lado, o sea, no creo que tengo aquí la foto. Yo sé que es mejor hacerlo con la fotito, ¿no? El yin y el yang. A ver, vamos a ver si ponemos yin y yang y por ahí la podemos proyectar. Mira, acá tengo el yin y el yang y esto se puede entender un poco mejor. Listo, aquí ya bueno, lo voy a proyectar un poco para que se entienda el tema este del yin y del yang. Ahí está. Creo que se ve, ¿no? Espero que se vea. Bien. Imagínense ustedes una matriz. Uno se va para un lado, el otro se va para el otro, ¿no? Pero en realidad son infinitos, ¿no? Y algunos lo interpretan así, que son dos energías opuestas y complementarias, donde uno tiene, por ejemplo, ¿no? El mal tiene algo de bien y el bien tiene algo de mal, ¿no? Es un poco como lo van entendiendo, ¿no? Y esto va girando en realidad, esto gira. Entonces la simbología es que esto está en el universo y esto está dentro de nosotros. Entonces nosotros somos duales y esto está dando vueltas dentro de nosotros aquí. Por eso que a veces pensamos bien y pensamos mal en milésimas de segundo, ¿no? Imagínense ustedes un hombre casado que su esposa tiene que ir a una fiesta de promoción de su colegio y que tú te enteres que el ex enamorado, el gran amor de su vida también estaba ahí, ¿no? Y se van a encontrar. Entonces, cuando la persona, tu esposa vaya, uno va a pensar bien porque es su esposa y a la misma vez va a pensar mal. Entonces, y eso significa porque esta fuerza está dentro de cada ser humano.
¿no? Dentro de la simbología, ¿no? Dentro del enfoque que estamos dando. Eso es la dualidad. En la Biblia, esto se entiende como una matriz con dos hermanos, ¿no? Uno es Caín y otro es Abel. Entonces, Caín sería el blanco y Abel sería el negro. Son dos hermanos con propósitos diferentes, ¿no? Uno tiene la línea israelita y el otro no, pero dos hermanos de una misma matriz, de un mismo pueblo. Pero hay otros dos hermanos que están en la misma matriz que hacen lo mismo, que es Ismael, ¿no? E Isaac, ¿no? Dos hermanos igual, uno con un propósito bueno y el otro con el propósito contrario. Siempre hay uno que el de la descendencia y otro que no. Pero hay otros dos hermanos más, Jacob y Esaú, otros dos hermanos más, uno con un propósito diferente y el otro igual, ¿no? Incluso se acuerda que yo les dije del azul y el rojo, ¿no? El azul y el rojo, ¿no? Y este era rojo, el azul sería Jacob, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la simbología. Entonces, con el tema este de la serpiente, no tendría mucho sentido, ¿no? Por el otro lado, la serpiente que tú y yo conocemos tiene que ver también con las energías, ¿no? No sé si habrás escuchado la onda sinusoidal, ¿no? La onda sinusoidal se mueve como la serpiente, así se mueve la energía, así se mueve el sol, así se mueven muchas cosas. Entonces, eso es un poco, es como para que me entiendas, es como que pasamos del electromagnetismo a la electricidad, ¿no? Algo así. Este mundo es electromagnético, ¿no? Es un poco la idea. Yo no le doy mucho a esa teoría de Graham, que dice que Eva estuvo con la serpiente, ¿no? Hay varios libritos incluso de eso, hay videos acerca de eso, y tiene mucha lógica, sí, pero cuando lo analizas en hebreo, no, ya se pierde, ¿no? El patrón. Eso sería un poco mi respuesta, mi estimado Melvin, ¿no? Un poquito larga, pero un poco con base, ¿no? Hablando un poco con base. Muchas gracias a la institución, aquí al director Elías Anik, el Instituto Kedushá, a cada uno de los participantes y ya estaremos nuevamente, ¿no? Dándoles otros cursos a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.